Desde el siglo XIX, algunos historiadores se dieron a la tarea de construir historias orientadas hacia la vida cotidiana de los pueblos de la antigüedad. Por ejemplo, nosotros nos podemos encontrar con una historia de la vida cotidiana de los egipcios, una historia de la vida cotidiana de los persas. Los vikingos, que ya hablaremos de ellos más adelante, porque es un tema conflictivo, además de que eran unos saqueadores en toda la extensión de la palabra, los vikingos, historiográficamente hablando, nos representan un problema para ser estudiados. ¿Los vikingos son de la antigüedad, son de la Edad Media o qué son? Bueno, hay algunos textos que hablan de la vida cotidiana de los vikingos, que tampoco eran muy limpios, que digamos. Bueno, seguimos. La historia configura panoramas policromos y, para conseguirlos, es necesario valerse de instrumentos capaces de lograr los matices con los que pueden captarse las singularidades de la vida humana. Es por eso que las fuentes no pueden tener un valor absoluto y unívoco. Si nosotros nos encontramos con una inscripción griega o con una tablilla romana o con una inscripción en cuneiforme, ese texto lo tenemos que interpretar en cierta dimensión, no es la verdad absoluta. Imagínense que dentro de 2000 años, estas placas que se ponen en los edificios, el edificio fulanito de tal fue fundado por no sé qué, se encuentran con una placa de estas en las ruinas de la universidad dentro de 1000 años, ¿cómo la irán a interpretar? No, aquí dice que el presidente de la República vino a inaugurar el edificio. Pues fíjense los presidentes mexicanos cómo eran, supervisaban la construcción de las universidades. De la risa, ¿sí? Pero es que aquí dice en la placa, este edificio lo inauguró, no digo a los recientes para no meterme en broncas, este edificio lo inauguró José López Portillo y vino con Sasha Montenegro a inaugurarlo, ¿sí? Claro, nosotros lo interpretamos desde la perspectiva de la vida cotidiana, sabemos qué pasa, en el futuro no van a saber, ¿de acuerdo? Los textos que nos llegan del pasado hay que interpretarlos también así. Entonces, las fuentes no pueden tener un valor absoluto ni unívoco. De la misma manera, la temporalidad donde se dan las cosas no puede ser bidimensional porque sencillamente el medio construido por los hombres está lleno de recovecos, muchas veces imperceptibles para quienes no vivieron en ese momento. Nosotros vivimos en la frontera, hay un muro, no es tan fácil cruzar de aquí para allá. Bueno, esta frontera separa radicalmente al Paso de Ciudad Juárez, claro que no. ¿Hay un odio entre los paseños y nosotros? No. Tampoco hay un amor, ¿verdad? Pero hay una realidad que se da que es muy difícil de entender para alguien que no vive aquí. Hay que vivir en Juárez o hay que vivir en Tijuana para entender la realidad de la frontera. Bien. Periodizar la historia, más que una atadura, debe entenderse como una propuesta para organizar los hechos de alguna manera. Es una herramienta con fecha de caducidad, diseñada según ciertas necesidades e ideas preconcebidas por quienes recrean el pretérito. Es posible que dentro de un par de siglos, Edad Media, Ilustración o Renacimiento, sean términos vacíos y obsoletos, carentes de significado para quienes habiten entonces el mundo. Hay abundancia de hechos produciéndose simultáneamente. Bueno, antes de los hechos produciéndose simultáneamente. No quiere decir, muchachos, que el 1 de enero del año 400 todas las personas se levantaron y dijeron, ya pasamos la antigüedad,
entramos a la Edad Media, feliz año nuevo, feliz nueva etapa de la historia. No, no. Tampoco quiere decir que cuando se acabó la URSS, las personas dijeron, ya entramos en la época de la globalización, felicidades. No. Y a lo mejor me meto una bronca por lo que les voy a decir, pero bueno. El hecho que se le imponga a esto que estamos viviendo, el mote de la cuarta transformación, permítanme decir lo que es antihistórico. ¿Sí? Sí, las personas que van en la época de la independencia no decían, estamos viviendo la independencia. No. Muy posiblemente quienes vivieron en la época de los cristeros tampoco veían las cosas en términos de una guerra religiosa, lo veían como una guerra justa. ¿Me explico? Entonces, ¿quién sabe cómo le irán a llamar en estos años los historiadores, no sé, del siglo XXII? ¿Mande? La época de plástico, no van a decir. Vaya usted a saber cómo. ¿Sí? Digamos que vivimos en una doble inconsciencia. ¿A qué me refiero? Salud. ¿A qué me refiero con la inconsciencia? La gente del futuro no tiene una conciencia de nuestra mentalidad y de nuestra vida real. Puede tener una aproximación, pero no va a tener una noción de la cotidianidad que vivimos. Así como nosotros tenemos una inconsciencia de cómo nos van a ver en el futuro, porque nosotros no vivimos para el futuro. No estamos aquí reunidos en la escuela de historia con el objetivo de que dentro de 300 años se hable de nuestra escuela de historia. No creo. Estamos aquí en lo inmediato para hacer historia, para hacer investigación, para sacar sus carreras. No sabemos cómo nos van a ver en el futuro y posiblemente no nos va a gustar. Bien, ¿seguimos? Hay abundancia de hechos produciéndose simultáneamente. Suceden cosas a cada instante. La gran cuestión que suele enfrentar el historiador radica en decidir qué debe ser recogido y qué no. Digamos que esta es una de las primeras definiciones de historiografía. La historiografía, entiéndase como la disciplina que dice cómo construir la historia, cómo se escribe la historia. Su criterio es también fruto de las circunstancias temporales donde vive. La inclusión o el rechazo de acontecimientos debe acompañarse de una explicación provista de evidencias y argumentos sólidos. De lo contrario, la historia carece de cualquier valor. Por ello, ha de justificarse qué clase de recursos son los disponibles para documentar la reconstrucción de un estado de cosas. Verbigracia. Aferrarse a fuentes escritas no siempre asegura buenos resultados. Primero, porque la tradición de la escritura no es universal. No todos los pueblos ven con buenos ojos escribir. No a todos los pueblos les interesa registrar su memoria en escritos. Y segundo, porque contar con los textos materiales no garantiza veracidad, ya que puede darse el efecto del teléfono descompuesto en el que se repitan falsedades o se distorsione la realidad, a grado tal de crear algo paralelo muy distinto a lo que realmente sucedió. Si nosotros pretendemos reconstruir la antigüedad griega a partir de los diálogos de Platón, estamos jodidos.
Sí, hay algunas cosas de la sociedad griega que se expresan en los diálogos de Platón, más no todo. ¿Sí? Platón era un tipo que vivía, o Heródoto, o Tucídides, eran tipos que vivían en un medio privilegiado. Platón no era un esclavo. Platón no era un campesino que hacía pausas mientras cosechaba aceitunas para escribir sus diálogos. No, Platón tenía esclavos. Era gente de lana. También hay que tener eso en cuenta cuando estamos hablando de la perspectiva de esas fuentes. ¿Seguimos? Hablemos de la antigüedad. El estudio de la antigüedad constituye un buen campo de enfrentamiento para afinar el ojo, un buen campo de entrenamiento para afinar el ojo del futuro historiador. Aunque no vaya a consagrar su carrera al estudio de Babilonia o Persia, sí podrá practicar la revisión somera de fuentes o la problematización la problematización como método capaz de mostrar algunos tópicos que deben plantearse con rigor y precisión. Téngase como botones de muestra la ubicación espacial de acontecimientos y su conexión necesaria con cosas que debieron pasar, o la valoración de productos culturales que nos han llegado y solo podemos interpretar en un esquema limitado, negando cualquier posibilidad para ir más allá. ¿Qué hacer cuando en una excavación arqueológica son encontrados objetos pertenecientes a una civilización muy distante de la que pertenece el yacimiento? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en la isla de Creta, en una excavación antigua, aparece una vasija china? Ay, güey. Esa vasija china puede haber dado ahí por 1000 razones, ¿eh? Para su explicación pueden considerarse relaciones políticas, bélicas o comerciales, exhortándonos a entrar en conciencia de un mundo dinámico y en movimiento, un tanto diferente al que imaginamos hecho de piedra. Podrían ser resultado de viajes, la entrega de tributos, saqueos o el obsequio de visitantes extranjeros. La historia, pues, debe aferrarse tanto a prolegómenos metodológicos como a la inspiración de Clio. ¿Quién era Clio? No. Miren, los griegos hablaban de las musas. Las musas. Los romanos, las musas en general, las musas inspiraban a los artistas. Los romanos, digamos que mandaron a las musas a hacer cursos de especialización, a doctorarse. Clio es la musa de la historia. Terpsícore, por ejemplo, era la musa del teatro. En fin. Entonces, bueno, cuando estén haciendo un trabajo de historia, cuando estén haciendo su tesis o cuando estén escribiendo un artículo, pues háblenle a Clio para que los inspire. ¿Sí? La antigüedad nos ofrece un medio muy valioso para ensayar parte de la heurística de la historia. ¿Qué es la heurística? Heurística. Son de esas palabras que se ponen de moda domingueras. No. La heurística es la creatividad, los procesos que tienen que ver con la creatividad. La historia es una disciplina que, además de tener un rigor, de apegarse a procedimientos científicos, también tiene que ver mucho con la creatividad. ¿Sí? La antigüedad nos ofrece un medio muy valioso para ensayar parte de la heurística de la historia, cuidando de no demarcarse de revisar los vestigios materiales y el acervo producido por estudiosos en diferentes áreas: la historiografía, la geografía, la arqueología, la museología y la filología. Empero, acercarse a ese periodo es una clara invitación a observar las cosas desde diferentes ángulos.
sin atarnos irremediablemente a unas abstracciones hechas bajo el influjo de teorías de gabinete y desmarcadas por completo de cualquier realidad humana. Las sociedades no han sido ni son lo que deberían ser, ni desde la perspectiva jurídica, política, religiosa o lógica. Prejuzgar, por ejemplo, a una sociedad africana porque es africana, es aferrarse, es limitarnos a unas ideas preconcebidas. Hay muchas cosas que pasaban en África hace 4000 años que nosotros ni siquiera podemos advertir. El África saqueado, el África colonizado, el África empobrecida de hoy en día no es el África de hace 4000 años. ¿Me explico? Miren, a un periodo de historia más cercano, Suiza en el Renacimiento era un país jodido. Flandes, lo que hoy es Bélgica, era un país pobre. Nada que ver. Nada que ver. Suelen omitirse los diversos tamices con los que se ha adaptado, matizado, recreado, derivado, traducido y actualizado un pasado que la mayoría de las veces no es traído a nosotros inocentemente. Aquí viene otra cosa. La historia no se hace solo por amor al arte, sino que a veces se hace o siempre se hace con algún interés. Por ejemplo, podría decirse que existe consenso absoluto en aceptar que la civilización se originó en África. Sí, como principio teórico está toda madre. En una temporalidad remota que podría pensarse intangible, hace 10.000 años, hace 20.000 años, hace 30.000 años, hace mucho. ¿Iba a comentar? Tomar una posición al respecto no debería representar mayores dificultades. Sin embargo, instalarnos en una época previa a la antigüedad, llamada por algunos prehistoria o historia arcaica, podría significar que cualquier civilización, infinidad de avances culturales y creencias religiosas, así como una cantidad importante de estructuras lingüísticas, contuvieran en germen algo de esas sociedades madre arcaicas. De tal manera que lo que nosotros entendemos por grandes civilizaciones, pues no son otra cosa más que los hijitos de una madre que produjo la esencia de la cultura. ¿Me explico? En este sentido, habría que estudiar en perspectiva a la antigua Mesopotamia, a la antigua Persia, al antiguo Egipto y junto con ellos, por supuesto, a Grecia y a Roma. Entonces, lo que nosotros pensamos que fueron civilizaciones muy originales, pues en realidad hay que verlos con otra perspectiva. Con ello se le restaría originalidad absoluta a los pueblos considerados fundadores del progreso. Dicho esto, la historia debería pensarse de una manera distinta y de mantener cierta coherencia y llevar a cabo rectificaciones lógicas pertinentes. Los prejuicios de superioridad cultural tan vigentes como hipócritamente sostenidos aún en nuestros días no resistirían un examen rudimentario a la luz de una historia crítica desligada de guiones impuestos y entendidos como verdad absoluta. Mi crítica no tiene una tendencia moral, solo señala esquemas de pensamiento que son un rotundo insulto a la inteligencia. Sí, decirnos que la civilización empezó en Grecia, que el mundo civilizado empezó en Grecia, otra vez en Grecia, es un insulto a la inteligencia. Porque antes de los griegos pasaron muchas cosas. Entonces, el monopolio de las sociedades evolucionadas, entre comillas, se desmoronaría de golpe. Una vía para definir la humanidad y lo humano se ha gestado desde principios del siglo XVIII a través de la política colonial confeccionada con intereses geopolíticos muy bien establecidos. Algunos teóricos de los estudios culturales del siglo XXI insisten en ubicarnos en el postcolonialismo.
argumentando que los medios y estrategias de dominio en la actualidad son distintos a los siglos anteriores. No obstante, a pesar de la existencia de organismos regulatorios y una comunidad internacional más sensible y preocupada por los países desvalidos, en teoría, todavía podemos notar que existen dos o más clases de personas. Las de posición más elevada irremediablemente gozan de fuero y prioridades otorgadas por ser civilizadas y pertenecer a sociedades progresistas. Las de clase inferior simplemente de mente y espíritu subdesarrollados. Como muestra, échese una mirada superficial a las noticias de la prensa internacional publicadas respecto a la condición actual de Irán, considerándosele una nación de estatura menor. Si es que los iraníes son unos religiosos fanáticos, qué bueno que se metan los gringos a Irán a poner orden en ese desmadre. Bueno, no es tan sencillo, ¿sí? Si es que los iraníes maltratan a las mujeres, sí, estos no las maltratan. O no hay fanatismo religioso en Estados Unidos, o no hay violencia, o etcétera. Bien. Así pues, hablar de la lejanía cronológica y cultural no resulta tan desinteresado o desconectado al presente como podría pensarse. O sea, esta idea de que hay que ir a civilizar el cercano oriente es una idea que se viene manejando, muchachos, desde el siglo XVIII. Pues es que los árabes, es que los pakistaníes, los afganos, los chechenos, los persas, no son civilizados, entonces hay que ir a civilizarlos. No tienen la máquina de vapor, pues vamos a llevársela. No se visten como nosotros, pues vamos a occidentalizarlos. Si ustedes han leído sobre la guerra del opio que se da en China, los británicos inventan el narcotráfico. Fíjense, hombre, pero si los británicos son muy correctos, esta visión de los británicos, es que en serio, la historia luego nos echa mucha luz sobre los procesos. Esta visión de los británicos que son muy educados, muy correctos, que toman el té a las 5 de la tarde, esta forma de ser la trajeron de China. Los británicos son unos salvajes. Eso sí, supieron robarse muy bien esta forma de ser y hacerla pasar como propia, pero la identidad británica no es esa, es algo sobrepuesto. Bien, seguimos de preguntas.